Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del área en que estés revisando estas corrientes contemporáneas. Vamos a trabajar tu clase número 3 de esta sesión. Estuvimos revisando qué es una corriente, qué es pedagogía, qué son conceptos básicos, en los cuales sabemos que las corrientes contemporáneas van a ser autores que vamos a estar trabajando a lo largo de este proceso. En esta situación vamos a trabajar hoy de 4 o 5 autores en los cuales nos van a servir de una corriente. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Ok, en algún momento de alguna asignatura la tuviste que ver, analizar, comprender y ya tienes una idea, un proceso cognitivo de qué es un aprendizaje cognitivo. Valga la redundancia, perdóname. En el punto, ¿qué es esta teoría? La teoría es el conocimiento orientado a una comprensión de las cosas basado en la percepción de objetos y en la relación y la interacción entre ellos. Es la relación que tú le vas a dar a los objetos y lo tienes guardado aquí en la cabecita. El proceso cognitivo es la secuencia de relación. Ejemplo, si yo te digo que te acuerdes de A, la letra A, y yo te digo A, D, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con la letra A? Ejemplo, avión. Si yo te digo B, D, barco, burro, lo primero que asocias. Eso es la interacción que tengo entre el proceso cognitivo de lo que yo recuerdo a lo que yo asocié. El día de mañana no te vas a cortar, no te vas a acordar de mi clase de corrientes contemporáneas, pero sí te vas a acordar tal vez de las diapositivas, de los autores que te haya relacionado o que hayas hecho una asociación para esta información. En esta corriente se preocupa el estudio de los procesos tales como el lenguaje, la percepción, la memorización, el razonamiento y la resolución de problemas. Importantísimo aquí, en este aprendizaje sí utilizamos memorización. Tan memorizado tienes las cosas que te acuerdas de la letra de una canción o tan memorizado tienes las cosas que te acuerdas de las tablas de multiplicar del 1 al 10, pero si te la pongo del 10 para abajo, te cuesta, porque la memorización que tú tuviste fue del 1 al 10, o incluso si te agregan 11 y 12, se pierde esa memorización. Por eso el proceso cognitivo es identificar este proceso de lenguaje, este proceso de percepción, este proceso de memorización, de razonamiento y de resolución de problemas. Vamos a tener diferentes autores para estas corrientes. En el proceso cognitivo tenemos al primer autor primordial para esta corriente, que es Padre Piaget. Piaget fue un psicólogo suizo que trabajó entre 1800 y pico, 1890. Bueno, él desarrolla la teoría de desarrollo integral por etapas. Si recuerdas, en alguna de las asignaturas ya te dieron el desarrollo por etapas de Piaget. Recuerda que en Piaget se trabaja en estadios y etapas preoperacionales, operacionales, cognitivas y no me acuerdo la última. Son 4 etapas y 5 estadios o 6. Por lo tanto, este representante del proceso cognitivo identifica que las etapas del proceso de conocimiento van a través de edades y que el estudiante o el niño va a aprender conforme a su proceso cognitivo, a su proceso por edades, y lo menciona desde la etapa 0 hasta la etapa de los 18 o 22 años, que fue como estudió este aprendizaje, y sabe que el aprendizaje se da por asimilación y acomodación, en el cual la memoria retiene la información conforme vamos acomodando del más importante o el más significativo al proceso que ya no recordamos o que tenemos un vago recuerdo o está bloqueado por un proceso más importante. Ejemplo, tú te has de acordar de una cuestión de primaria que te haya dejado marcado en la vida. Un ejemplo te lo voy a dar bien claro. En esa acomodación yo tengo un suceso marcado que en la primaria, primer año, realmente no me acuerdo nada en proceso cognitivo de aprendizaje, pero recuerdo mucho, tuve un impacto en el cual me tiraron mi loncho. Al tirarme mi lunch me pegaron en la cara porque me arrojaron un balonazo. Y yo estaba comiendo un sándwich y todo lo tiré porque me dolió el golpe. Por lo tanto, mi proceso de acomodación es que yo recuerdo eso, más no recuerdo en qué aprendí en primer año. No lo recuerdo, ni qué otras travesuras hice o qué otras condiciones académicas desarrollé. No lo recuerdo porque mi punto de asimilación y acomodación es que fue ese factor importante en esa época.
Por eso Piaget dice que dependiendo de las edades es como el ser humano va recordando, va trabajando y va asimilando una importancia de su conocimiento. Me voy a ir por grandes rasgos, ya que esto en algún momento, vuelvo a lo mismo, lo viste en alguna asignatura. Segundo autor en este proceso cognitivo, este es Jeremy Brunner. Jeremy Brunner desarrolla la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Importante. Menciona este psicólogo que fue desarrollado en Harvard que el aprendizaje consiste esencialmente en una categorización del más importante al menos importante. Lo mismo que dice Piaget, pero Piaget le llama asimilación. Por lo tanto, mediante procesos de selección de información, genera posiciones, simplificaciones, toma de decisiones, construcciones y verificación de hipótesis. Jeremy Brunner se identifica mucho con el método científico, en el cual el alumno va a descubrir por sí solo sus intereses, gustos y prioridades académicas. Por eso se llama aprendizaje por descubrimiento. Aquí Jeremy Brunner menciona que el alumno no va a tener relevancia en temas que no son de su interés para poder descubrir. Ejemplo, el niño no va a jugar con una muñeca si no es de su interés y prefiere jugar con piedras, porque es algo importante para él, porque le da una categorización que las piedras son bonitas, son grandes, son importantes para él. Así vas a ver a los niños jugando con piedras y que tienen los juguetes a un lado y no lo desarrollan. Por lo cual es por aprendizaje de descubrimiento, en el cual el alumno tiene que descubrir sus propios intereses y sus propias maneras de aprender. Aquí estos dos autores que lo relacionan, que en el proceso cognitivo te va a identificar que uno, las etapas, te da ese conocimiento, pero con Brunner, su relación con Piaget es que al final en esas etapas existe algo importante, descubrimiento. Piaget menciona que el niño desde la etapa cero empieza a descubrir su contexto, empieza a descubrir su socialización, lo que menciona Brunner. Brunner menciona que el alumno descubre todos los que les gusta, todas sus necesidades, todos los sus intereses, porque algo le llama la atención en cierta etapa de la vida. Imagínate y recuerda qué te llamaba la atención en la primaria. Las caricaturas, los videojuegos, los animales salvajes. Entonces tú los aprendiste porque fue de tu interés en esa etapa. Si yo te digo cuáles son tus intereses ahorita o cuáles son tus necesidades, pues como ya somos unas personas profesionistas competentes en este mundo laboral, pues la mayoría nos vamos a inclinar por cuestiones laborales o cuestiones empresariales o cuestiones académicas o educativas. Por lo tanto, mi descubrimiento es de todos esos rasgos que mencioné, ¿cuál te llama más la atención? Y recuerdas algo de la primaria que te llegó a ser un factor para ser profesionista el día de hoy. Por algo quieres ser pedagogo, porque un aprendizaje por descubrimiento te llamó la atención y te dijo que era bonito ser maestro. Mi tercer autor, uno para mí de los más importantes que me agrada su desarrollo de teoría, David Ausubel, trabaja la teoría de aprendizaje significativo. En esta teoría desarrolla que el aprendizaje se basa por cuestiones de desarrollo en la vida cotidiana, que al final hay que realizarla en el aula y fuera del aula, esos factores de aprendizaje. Aquí dice, me perdí. Esta teoría y método de enseñanza han de estar relacionados con actividades que se relacionan en el aula y con factores cognitivistas. Influyen en la teoría del aprendizaje significativo verbal, propone la necesidad de tener en cuenta los conocimientos previos del alumno para construir desde una base los conocimientos sólidos. Para David Ausubel menciona que ese conocimiento sólido es que en algún momento aprendiste algo en el proceso de la vida, como lo menciona Brunner, por descubrimiento, por interés. Ejemplo, aprendiste a andar en bicicleta. Por lo tanto, tu aprendizaje significativo es que te agradó, te gustó y te sirvió para poder aplicarlo para trabajar de Didi Food, en el cual pues tu traslado de transporte va a ser la bicicleta. Viste que tu aprendizaje significativo funcionó para el día de mañana. Eso es lo que requiere, ay Dios, eso es lo que relaciona el aprendizaje de Ausubel, que lo que tú vas a aplicar
en una memorización, en una situación significativa de tu agrado y que lo vas a llevar a cabo a la práctica para poder desarrollar algo a futuro, es que son esos procesos que te van a enseñar que tuviste alguna vez en la vida y no los aprendiste en blanco. Alguien te orientó, alguien te guió. De hecho, Brunner, en el aprendizaje, la zona de aprendizaje próximo, menciona que nosotros debemos de tener un guía. Ese guía es el que me va a dar ese aprendizaje significativo. Ejemplo, ¿quién te enseñó a cocinar? ¿Quién te agradó para que vieras a la pedagogía o a la docencia como una carrera bonita? Ese es aprendizaje significativo y que al final una práctica profesional, que el estar en la cocina y que se te queme el arroz, ese es el aprendizaje significativo, porque realizas el satisfacer una necesidad que en su caso es educativa, lo llevas a cabo, lo llevas analizado, que necesitas aprender y te servirá para el mañana y que al final alguien te lo mencionó, alguien te lo inculcó o alguien te dijo que lo aplicaras o que lo relacionaras por medio de ese guía. Auswell identifica que el aprendizaje cognitivista, se relaciona a través de lo que vamos a aprender para poder aplicarlo el día de mañana. Por eso es el aprendizaje significativo. Lo que aprendes hoy, diría la frase, jamás se olvida. No nos olvida porque lo aprendiste para que te sirviera en un contexto muy diferente. Uno de nuestros cuartos autores es Robert Gardner. Robert Gardner fue un psicólogo estadounidense casi de nuestra época porque termina en el 2002 su proceso de vida, pero en los años 50 desarrolló los niveles de aprendizaje. Los niveles de aprendizaje son todas las cuestiones que va, como la cuestión de ayer, que va por etapas, pero aquí el nivel de aprendizaje va por procesos. En esos procesos sostiene que los distintos tipos o niveles de aprendizaje son la información verbal, la destreza intelectual, las estrategias cognitivas, las habilidades motoras y las actitudes. Todo lo que aprende el alumno va a ser por etapas, así como Piaget, pero él le llama niveles de aprendizaje. Y en esos niveles de aprendizaje son la forma en cómo vamos a estar aprendiendo poco a poco. Ejemplo, el niño de 6 años no le vas a dar una división. Su proceso o nivel de aprendizaje es que el niño desarrolle números, sumas y restas. Esa es la destreza intelectual en el cual tú vas a hacer que el aprendizaje tenga un desarrollo paulatino y que tenga un nivel de avance. Entonces, en este nivel de aprendizaje, el nivel de avance es de lo más simple a lo más complejo, de lo más pequeño a lo más grande. Para nuestro último autor que se relaciona al proceso cognitivo, vamos a tener a Howard Gardner. Howard Gardner, igual estadounidense, sostiene que cada individuo posee al menos 8 habilidades cognitivas. Esta teoría ya la conoces y se llama inteligencias múltiples. En esas inteligencias múltiples es que el alumno o el humano aprende a través de 4 habilidades diferentes. ¿Cuáles son? La inteligencia lingüística, logística matemática, cinética corporal, musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal, en el cual menciona que el conocimiento se desarrolla a través de los gustos de cada una de esas condiciones que vas desarrollando más. Ejemplo, si dice la teoría de Howard Gardner que tu inteligencia lingüística es que eres una persona como el maestro David, chorero, y por eso se desarrolló tu inteligencia chorera. Y tu inteligencia chorero en un proceso educativo se llama inteligencia lingüística. Sabes hablar en público, desarrollas el micrófono muy bien, no te da pena y sobre todo eres un gran, excelente locutor. Los locutores de radio, de televisión, los noticieros o los que están a cargo de un noticiero desarrollan este proceso logístico, este proceso lingüístico, perdón. Número 2, el lógico matemático son las personas que son hábiles en los números. Las operaciones básicas mentales se las avientan por el arco del triunfo. Si tú eres bueno en matemáticas y esta es una de tus habilidades, estás dentro del logístico matemático. Yo para mí las cosas mentales casi no son lo mío, pero lo sé realizar. En el punto sinestésico corporal son las personas que desarrollan el arte. ¿Cómo desarrollan ese arte? A través del baile, la danza, los movimientos, la expresión no verbal donde el hombre se desarrolla. ¿Sabes bailar?
sabes hacer una secuencia de pasos, sabes agarrar una coreografía, ¿ok? Eso es cinético corporal, donde el cuerpo se puede comunicar y esto lo desarrollaste. La parte musical, si sabes tocar un instrumento, una guitarra, el acordeón, si sabes distinguir de graves y agudos en los instrumentos, en las tonalidades y demás, bienvenido al mundo musical, porque identificas todos los procesos de esta habilidad de inteligencia múltiple. Si ya hablamos en el punto espacial, bueno, en el punto espacial estamos hablando de la ubicación geográfica. En esta ubicación geográfica en el cual las personas les encanta disfrutar de paisajes, naturalezas, cuestiones que tienen con ubicaciones. ¿Te encanta la geografía? Estás dentro del proceso espacial. ¿Te gusta la aeronáutica? ¿Te gusta la astronomía? Estás dentro de este proceso de inteligencia múltiple. El proceso naturalista es que está a cargo del cuidado del medio ambiente, las naturalezas, seres humanos, especies de peligro de extinción, andar cuidando 20,000 gatitos, cuidar a los 20,000 perros. Eso es un aprendizaje naturalista. El aprendizaje interpersonal e intrapersonal es la comunicación que tienes contigo mismo, controlar emociones, revisar situaciones que me están alterando y que puedes controlar, que no te arrebata la ira, sino que eres una persona tranquila, modesta y que al final sabes modificar tus acciones y tus emociones. Eso es interpersonal. Y una cuestión intrapersonal es que eres como el maestro David, platicador social, que le encanta conocer personas y gente nueva, que al final conocemos, ejemplo, las personas con cuestiones intrapersonales, ejemplo, los políticos. Les encanta chorear con la cuestión lingüística, pero al final se relacionan con medio mundo para obtener un puesto. Ese tipo de personas son personas que desarrollan el proceso del intrapersonal. Si te das cuenta, según Howard Gardner, en el proceso cognitivo es que todos maduramos estas 8 inteligencias múltiples, más sin embargo, una o dos son las que te resaltan como persona para poder desarrollar tu personalidad. Algo no fuera de lo común, pero a la hora de estudiar, este es un agradable. Este es agradable y me encanta más este. De los 5 yo me quedo con David Ausubel y me quedo con Howard Gardner, que son las inteligencias múltiples, pero recordemos que todo estamos hablando del proceso cognitivo, que toda la información que tenemos es que al final la comprendemos y la analizamos en nuestra cabecita. La estructuramos, la analizamos, la reforzamos y la memorizamos. Todo eso es un aprendizaje cognitivo. ¿Todos se relacionan? Sí, todos se relacionan, que al final es aquí, pero cada uno da sus observaciones, da su teoría, sus puntos de vista, sus niveles y sus jerarquizaciones. Sí, esas jerarquizaciones que van desarrollándose por etapas. Esperamos que quede claro este proceso de tema de proceso cognitivo. La próxima clase seguiremos hablando de este tema. Nos vemos. Cualquier duda, situación y demás, estamos en el grupo de WhatsApp. Suerte y hasta la próxima.